Capítulo 2. Han pasado 14 años desde que Grumbel Alcubist mató al tigre. Hace 10 años se había convertido en caballero y desde entonces ha continuado luchando contra los Tudor. Los protagonistas de esta lucha fueron los caballeros del Dragón de la Llama, liderados por Grumbel, y la infantería pesada del Dragón de la Llama que los apoyó. Juntos, los caballeros y la infantería se denominaron Cuerpo Grumbel. Muchos sobrevivientes de la educación de conversión estaban entre los líderes de esta corporación. Desean fervientemente vengarse de Tudor. Durante su lucha contra Tudor, Grumbel fue elegido para ser el maestro del nido del dragón de fuego. Kirsten tomó temporalmente el control de Fort Chester, que luego fue recapturado por Tudor, y el Gran Ducado continuó sufriendo una superación numérica. Al principio, el cuerpo Grumbel atacó agresivamente, pero, aunque ganaron, sus líneas de retaguardia terminaron en peligro y tuvieron que retroceder. Siendo ese el caso, se tomó la decisión de que el siempre victorioso Grumbel permaneciera temporalmente en el nido del dragón de fuego para mantener a salvo al Gran Ducado. Ese detalle indiferente fue parte de la razón por la que Grumbel había sido elegido como maestro del nido. Grumbel vestía armadura completa en la plataforma de observación de la Torre Sur. Realmente se convirtió en un gigante. Pocos descendientes de los cazadores de los océanos del norte vivían en el Gran Ducado de Grant, y tenían 1 o 2 veces el tamaño de un macho adulto promedio. Incluso entre ellos, el tamaño de Grumbel era excepcional. La armadura que cubría el gran cuerpo de Grumbel era una armadura completa, placas de hierro unidas con remaches. Era pálido y sin refinar, con nada más que una sola cresta de dragón adornando el yelmo. La cota de malla se usaba alrededor de las articulaciones, para no inhibir sus movimientos durante la batalla. Además, se montó un gran escudo en el antebrazo izquierdo de su armadura. Este escudo también lucía un dragón en relieve y era lo suficientemente grueso como para defenderse contra cualquier arma de proyectiles. Si no fuera por la gran estructura y la fuerza sobrehumana de Grumbel, el peso combinado de todo habría resultado excesivo. Además, el arma principal de Grumbel era el martillo de guerra que había usado para matar al tigre. Tenía 5 pies de largo y su cabeza era como el ancla de un gran barco. Con un martillo de guerra extra grande, no había necesidad de preocuparse por una cuchilla cortante. Al mismo tiempo, había una sensación de, ¿quién podría empuñar un arma como esa? Pero ahora ha habido una inversión total del orden de, esta es la única arma que puede resistir la fuerza sobrehumana de Grumbel. Un ejército Tudor se acercaba al nido del dragón de fuego y contaba con unos 20.000 hombres. Había 3.000 en el cuerpo Grumbel para oponerse a ellos. Aquí viene un gran ejército. El subcomandante de Grumbel se acercó a él. Era Edvard, que solo tenía un ojo bueno de su batalla con el tigre. Llevaba una pieza de cuero marrón sobre su ojo izquierdo arruinado. Cuando estaba de pie junto a Grumbel, Edvard era muy alto. Sus brazos y dedos eran largos, como lo habían sido desde la infancia. Su largo cabello rubio estaba cuidadosamente peinado. Edvard también usó una armadura completa, aunque considerablemente más ligera que la de Grumbel. A ustedes dos ciertamente les gustan los lugares altos. Un soldado de piel blanca como la nieve y largo cabello plateado se unió a Grumbel y Edvard en la plataforma de observación. Era Sigurd. Mientras que Grumbel era el comandante de los caballeros del dragón de la llama y Edvard era su comandante adjunto, Sigurd lideró el apoyo a la infantería pesada del dragón de la llama. Sigurd se había convertido en una mujer que irradiaba una fría elegancia. Tenía cintura alta y los músculos de brazos y piernas estaban tensos como los de una gacela. Pero a pesar de todo, sus senos y traseros se habían llenado, dándole a su cuerpo curvas elegantes y esbeltas. Sigurd no vestía una armadura completa, sino una ligera combinación de cota de malla y brazalete. Pegada a su cadera había una espada de 2 manos hecha a medida. Los 3 se quedaron mirando el ejército Tudor en el horizonte. El enemigo cuenta con 20.000, dijo Sigurd con una mirada indiferente. Esto es más de lo habitual. Nuestros exploradores informan que es un avance lento, dijo Edvard con calma. Probablemente estén transportando armas de asedio. También escuché que trajeron una gran cantidad de cañones valiosos, completó Sigurd. ¿Tenemos un plan?, preguntó Grumbel, como si preguntara por el mañana. Edvard sonrió sin miedo. Déjamelo a mí. Es mi área de especialización. La fuerza Tudor de 20.000 avanzó hacia el nido del dragón de fuego. El oficial al mando era el general Dougal, conocido por su dominio del hacha de guerra. Las fuerzas de Dougal se movían lentamente, llevando muchas armas de asedio para usarlas contra el nido, 20 cañones caros, cañones de asedio, 15 catapultas, torres de asedio y arietes. Se requirieron varios cientos de caballos para transportar todo este equipo. Además,
el nido era una fortaleza de última generación. Las trincheras y las posiciones de artillería eran obligatorias para un asedio y Tudor tuvo que pagar un alto precio para contratar un cuerpo especializado de zapadores. Habían pasado 14 años desde que Tudor había comenzado a luchar contra el Gran Ducado de Grant. Entre las condiciones geográficas desfavorables involucradas en atacar a la nación insular que se defendía sólidamente y Grumbel, que se había establecido en el nido 10 años atrás, el estancamiento continuó. Para romper este ciclo, se invirtieron muchos más fondos de lo habitual en esta marcha. El progreso fue lento, pero Dougal no estaba preocupado. El cuerpo Grumbel tenía un defecto: su comandante Grumbel era demasiado grande para andar en un caballo de guerra normal. ¿Todavía se le puede llamar caballero?, se preguntó Dougal con una sonrisa. El valor de Grumbel era ciertamente una amenaza, pero no tanto como para eliminar a 20.000 hombres. 500 hombres a la vez podrían mantenerlo ocupado. Si Grumbel avanzaba, su falta de movilidad podría mantenerlo ocupado en el campo mientras la mayor parte de la fuerza de Tudor atacaba el nido del dragón de fuego. Si Grumbel prefería quedarse donde estaba, el ejército Tudor podría tomarse su tiempo para construir posiciones de asedio. Finalmente sería jaque mate. El Gran Ducado de Grant habría terminado. El rival profesional de Dougal, Abecassis, parecía estar planeando capturar el Gran Ducado con un enfoque completamente diferente, pero no tendría la oportunidad. Dougal terminaría las cosas a su manera. Apareció el nido del dragón de fuego. Desde lejos, parecía una montaña, un castillo que bloqueaba el único corredor que conducía a la capital, North Capiti. 6 baluartes frente a las llanuras, muros de 2 niveles, torre del homenaje y caseta de vigilancia. La fortaleza era como un corcho endurecido con cera. Si las fuerzas Tudor no pudieran sacarlo, nunca beberían nada de su contenido, y entonces... Una nube de polvo se acercó al nido del dragón de fuego a gran velocidad. Era la caballería, los jinetes. El hecho de que se movieran tan rápido significaba que Grumbel no los estaba guiando. Grumbel no podía montar un caballo de guerra, por lo que alguien tenía que estar a cargo. Los caballeros del dragón de fuego eran un grupo de élite, pero sin Grumbel no podrían derrotar a una fuerza mucho mayor que la suya. Sin embargo, cuando la caballería se acercó, Dougal dudó de sus propios ojos. Eso no es posible. Grumbel estaba al frente de la caballería enemiga, montando un enorme carro tirado por 8 caballos. Un cochero sostenía las riendas y Grumbel tenía su martillo de guerra en la mano, listo para el combate mientras cabalgaba. Un carro no puede girar tan bruscamente como una caballería. Como avanza, el giro es laborioso, por lo que se utilizaron carros hasta que se desarrollaron las sillas de montar y los estribos. Aunque era un arma anticuada, un carro seguía siendo muy útil para transportar a Grumbel, y este no era un carruaje ordinario. Para soportar un Grumbel totalmente blindado, se reforzó con hierro, y los 8 caballos de guerra eran todos especialmente poderosos. ¿Qué crees que estás haciendo? Arqueros. El enemigo ha sido totalmente descuidado y su formación de marcha es un desastre, dijo Edvard desde lo alto de su caballo. Nuestros números no son altos, pero todos somos caballeros, no tendrán tiempo para arqueros o un muro de infantería, agregó Edvard. Edvard y Sigurd cabalgaban junto al carruaje de Grumbel. Edvard estaba armado con una lanza larga en reserva. Sigurd tenía su larga espada de 2 manos. Las fuerzas de caballería de Grumbel sumaban alrededor de 500. Las fuerzas Tudor estaban en desorden, pero un grupo de ellas todavía se movió para responder a Grumbel. La infantería formó un muro con lanzas y los arqueros comenzaron a lanzar flechas, pero no podían golpear fácilmente a un caballo de guerra que cargaba. Los arqueros tendrían que operar de una manera altamente organizada, así que no había necesidad de temerles en ese momento. El problema era el muro de lanzas. Lo haré, dijo Grumbel. El carruaje llegó a las filas de los Tudor y Grumbel lanzó el carruaje y saltó. Era realmente como un dragón saltando. Con una velocidad y una agilidad inimaginables para su tamaño, se zambulló en el centro de la pared de lanzas. Grumbel agitó el martillo de guerra y dispersó a los lanceros. El arma aplastó lanzas y envió cabezas enemigas por los aires, yelmos y calaveras aplastados tan fácilmente como manzanas. Cerebros, globos oculares y huesos dispersos. Una niebla roja brillante se extendió explosivamente de acuerdo con los movimientos del martillo. Pulverización, esa era la palabra más adecuada para cuando Grumbel y su martillo estaban matando. Edvard, muy animado, siguió a Grumbel. Edvard apuntó a los comandantes enemigos mientras se lanzaba con su lanza y golpeaba a un soldado Tudor. Edvard se alejó al galope con el enemigo todavía empalado en la lanza. Edvard arrojó el enemigo ensartado al siguiente enemigo y lo derribó,
Otra estocada salió de su garganta. Sigurd blandió hábilmente su espada de 2 manos a caballo y, después de derribar varios Tudor, saltó intencionalmente de su caballo. Prefería luchar a pie que a caballo. Al ver esto, Edvard bromeó con su caballo. ¿Te gusta más ir primero que estar arriba, idiota? Su rostro se puso rojo, pero Sigurd seguía avanzando hacia los soldados enemigos. Su espada de 2 manos fue hecha especialmente, por lo que la mitad inferior no tenía filo. La única parte afilada era la punta y unas 6 pulgadas debajo de ella. Esto fue para facilitar la pelea usando su especialidad, la media espada. Media espada es cuando alguien agarra la empuñadura de la espada con la mano derecha y sostiene la espada con la izquierda. Esto permite un control preciso incluso de una gran espada a 2 manos. Sigurd usó la técnica de media espada para destrozar los puntos débiles del soldado enemigo. Introdujo la punta en las aberturas de la armadura, cortando con seguridad músculos y tendones importantes. Cortó arterias en el cuello y los muslos, causando una pérdida masiva de sangre en su oponente. Grumbel agitó el martillo de guerra una y otra vez, arrasando con las fuerzas Tudor como si esparciera telarañas. Nada de lo que poseían los Tudor podría usarse para detenerlo. Grumbel cargó hacia adelante con una fuerza irresistible mientras mataba, aplastaba y pulverizaba. Con el físico de Grumbel, podría matar a un soldado común con una sola patada. Un golpe de su martillo redujo instantáneamente a una persona a un pedazo de carne de pies a cabeza. Un golpe y el área circundante estaría llena de huesos y tripas. Cuando los patéticos soldados se arrastraron por el suelo en un esfuerzo por escapar, Grumbel ni siquiera se molestó en usar el martillo. ¿Simplemente los atropellaría y los aplastaría hasta la muerte? En el momento en que pisó a alguien, se escuchó el repugnante sonido de las costillas y el esternón rompiéndose. «Ataquen caballeros bestiales anfibios», exclamó Douglas. Se trataba de una banda de caballeros de élite movilizada para reforzar esta región y que, a la manera típica de los Tudor, ostentaba un título excesivamente adornado. Iban vestidos con armaduras que incorporaban formas de morsas y elefantes marinos y estaban armados con armas de mango largo como tridentes. Eran valientes. Veteranos con experiencia en operaciones de desembarco marítimo. Sin embargo, Grumbel también los pulverizó. Grumbel atacó con su martillo de guerra cuando él y un caballero pasaron, y el efecto superó a la pulverización para ser descrito con mayor precisión como una explosión. Un cuerpo humano hecho pedazos, con armadura y todo. Solo la mitad inferior del jinete muerto permaneció encima del caballo. Incapaz de retroceder y mirar, el general Dougal desafió a Grumbel en una imprudente muestra de valor. Tal vez pensó que, a caballo, con su hacha de guerra extra grande, podría tener una oportunidad de matar a Grumbel. Grumbel encontró tranquilamente a Dougal en la batalla y usó su martillo para defenderse del ataque. Los cañones extra grandes chocaron y el impacto hizo perder el equilibrio a Dougal. Grumbel aprovechó de inmediato y lanzó su segundo ataque. El martillo de guerra aplastó primero la cabeza de Dougal, luego su cuerpo, y todavía tenía fuerza suficiente para hundirse en el lomo del caballo. Los órganos internos dispersos estaban tan destruidos que no se podía decir cuál pertenecía al hombre y cuál al caballo. La batalla terminó pronto. De los 20.000 del lado Tudor, 2.000 estaban muertos. 4.000 estaban demasiado heridos para seguir luchando. 2.000 fueron hechos prisioneros. El resto huyó. ¿Solo somos 500? Un grupo tan grande de prisioneros es más de lo que podemos manejar, dijo Edvard. Grumbel asintió. Entonces es el negocio como de costumbre. Esto servirá como una advertencia para el enemigo. Vamos por ese camino. El cuerpo Grumbel no tuvo piedad de los prisioneros. Primero, liberaron a la mitad de los presos después de cortarles las manos a la altura de las muñecas. Con heridas tan graves, muchos morirían por la pérdida masiva de sangre. Cualquiera que sobreviviera lo suficiente como para regresar a una ciudad ocupada por los Tudor nunca volvería a empuñar una espada. La pérdida de sus manos fue una advertencia. De los prisioneros restantes, a la mitad les cortaron los pies y fueron abandonados en un campo. Los últimos prisioneros restantes fueron condenados a morir en la horca. Una horca es como una jaula de hierro, apenas lo suficientemente grande para que quepa un hombre dentro. Se desnudaba a un prisionero y se lo colocaba dentro, y luego se suspendía la horca de un palo largo. Dejado allí, el prisionero moriría lentamente de hambre. Sin embargo, estos cautivos no estaban simplemente hambrientos. Para favorecer la descomposición de los cadáveres, los hirieron antes de colocarlos en la horca.
Cortes horizontales cerca de los ojos, la amputación de los dedos pulgar e índice, el corte de los talones y los tendones de Aquiles. Los prisioneros quedaron inservibles como soldados en el improbable caso de que fueran rescatados por el enemigo. Dependiendo del clima, un cadáver en descomposición podría hincharse para llenar una jaula hasta que reviente. Las barras de hierro se clavan en el cuerpo. A poco más de 6 millas del nido del dragón de fuego, en dirección a la capital, se encontraba el Templo de la Extinción. La costumbre de Grumbel era ir allí después de una batalla. El Templo de la Extinción se construyó utilizando un río que fluía desde el exterior de un cráter. Los árboles crecían frondosos, como si una hermosa isla del sur se hubiera manifestado de repente en la llanura. Una fuente sacaba agua del río y allí se esculpían esculturas de los dioses. El templo principal era una estructura de madera con una ornamentación distintiva basada en la proa de un barco, imagen que usaban los lobos marinos para cruzar el mar. Grumbel entró en el templo. El primero en recibirlo no fue una persona, sino una bestia, Ludwig, el lobo plateado, compañero de Benedicte. De una forma u otra, Ludwig conocía a Grumbel desde hacía mucho tiempo. El gran lobo resopló y vino corriendo, jugando como un cachorro. Aunque Ludwig era lo suficientemente grande como para llevar un caballero a la espalda, parecía un cachorro al lado del enorme Grumbel. Bienvenido de nuevo, señor dragón de fuego, apareció Benedicte. Grumbel había crecido mucho a lo largo de los años, pero Benedicte aún era pequeña y adorable. Pero la transparencia de sus ojos y piel había aumentado en un grado asombroso. En el Templo de la Extinción vivían las antiguas sacerdotisas principales y las jóvenes sacerdotisas asistentes. Las chicas que eran más jóvenes que Benedicte miraban a Grumbel y hablaban con voces agudas. Como para reprenderlas por su provocación, Benedicte miró a Grumbel y dijo en tono de broma: «Soy una sacerdotisa, así que no puedo casarme contigo». «Perdón, ¿de dónde vino eso?». Nadie dijo nada al respecto. El tiempo que pasó con ella fue un raro momento de serenidad para Grumbel. No tenía padres, no sabía si amaba, y la gente tenía una perspectiva sesgada de él desde la infancia solo porque era grande. Ser una máquina de lucha es más fácil que llegar a un entendimiento mutuo con alguien. Además de los minions que lucharon y sobrevivieron junto a él, 4 personas completaron el mundo de Grumbel: Edvard y Sigurd, Kirsten y Benedicte. Su vida era demasiado complicada para involucrarse profundamente con muchas personas. Ludwig frotó su espalda contra la pierna de Grumbel. «Oh, es verdad. Me olvidé de ti. 4 personas y un animal». Ludwig estaba a cargo de proteger a Benedicte, y saber que el lobo estaba con ella le dio a Grumbel una sensación de seguridad. El Templo de la Extinción estaba entre la capital y el nido, y el memorable bosque donde se encontraron Grumbel y Benedicte estaba entre el nido y el fuerte Chester. A Benedicte se le permitió pasar libremente por el nido del dragón de fuego porque todos los guardias conocían su rostro y porque Ludwig proyectaba una presencia tan siniestra. Con Benedicte a sus espaldas, Ludwig se movía con facilidad por precipicios empinados que los caballos y los lacayos encontraban imposibles de atravesar. «Ven a visitarme si te pierdes», dijo Benedicte. «Como sacerdotisa del Templo de la Extinción. Adivinaré tu futuro». «No necesito conjeturas», dijo Grumbel. «Todo mi futuro consiste en luchar y ganar contra los Tudor». «¿Es esto realmente cierto?». Benedicte miró directamente a Grumbel. «Siento que algo muy grande viene de ti, tengo la sensación de que el Belit cambiará tu destino inmensamente». «¿Belit?». Grumbel recordó la extraña cosa que llevaba alrededor del martillo de guerra que tanto usaba. Benedicte había oído de una suma sacerdotisa que se trataba de un antiguo fetiche llamado Belit, y la leyenda decía que, en el tiempo predestinado, daría el deseo de su dueño a cambio de su carne y sangre, pero cualquier conocimiento expresado de lo que era negado en el tiempo. Para Grumbel, sin embargo, el objeto no era más que un recordatorio del estómago de un tigre, no algo que pudiera controlar el destino. Pero el Belit parecía una prueba del vínculo que él, Sigurd y Edvard compartían, por lo que a Grumbel no le importó separarse de él. Nordkapiti, capital del Gran Ducado de Grant. La parte trasera de la habitación del Gran Duque, en lo profundo de su castillo, era una habitación oculta que formaba parte de una ruta de escape de emergencia. El pasaje conducía a las afueras de la ciudad, y en el camino se prepararon una armería y una cárcel. La prisión debía confinar a los presos de circunstancias especiales donde no serían vistos por el público. Perra. Pero la persona actualmente confinada en la prisión de la habitación secreta no era una prisionera de circunstancias especiales, sino una inocente chica de ciudad que no sabía nada. Hace 3 días, había estado atada de pies y manos,
rogando desesperadamente por su vida. Le habían cortado la lengua y le habían quitado todos los dientes, por lo que solo podía emitir gemidos desde la parte posterior de la garganta. El gran duque Håkan estaba metiendo su pene en la boca de la chica. Cuando eyaculó en su garganta, la niña jadeó y tuvo un ataque de tos. Håkan la golpeó y gritó: «¡Idiota! Trágalo». Agarró un par de tenazas calientes que colgaban de la pared y las estrelló contra ella, desgarrando su carne hasta que el hueso fue visible. Dejó que la chica de ciudad secuestrada sintiera el peso de su amargura por su hermana y los nobles que intentaron matarlo. «Es su culpa que la gente me odie». El estado de ánimo de Håkan empeoraba cada vez más ese día. Grumbel volvió a ganar y, a diferencia de mí, es popular entre la gente. Por alguna razón, la sangre de los cazadores del océano se había manifestado en Grumbel con una rara intensidad. Debo tener al menos algo de la sangre de nuestros antepasados también, pero ¿por qué lo obtiene tanta? Una serie de asesinatos brutales y grotescos ha llevado a Norrköping al frenesí. Los asesinatos fueron perpetrados nada menos que por Håkan Grant, el mismísimo Gran Duque. Håkan detuvo su violencia para no matar a su cautiva, dejando la continuación para el día siguiente. Simplemente matarla no era divertido. Quería ver a la niña sufrir con desesperación mientras le raspaban la carne poco a poco con una espátula de bambú. Cuando Håkan salió de prisión, se encontró con una criatura sombría esperándolo. El Gran Ducado tenía un grupo secreto que vivía en la oscuridad, la Mano de las Sombras. Eran una fuerza de especialistas en trabajo sucio que apoyaban al Gran Ducado de las Sombras y que se jactaban de tener habilidades físicas sobrehumanas. Sus capacidades eran lo suficientemente buenas como para ser comparables a los Vakirakä-Kusans, un clan extranjero de asesinos muy conocido en el inframundo del continente. Los espías y asesinos de la Mano Sombría vestían pieles de animales teñidas de tonos oscuros de gris oscuro y negro. Llevaban zapatos finos de cuero, para que no se escucharan sus pasos. Ahora apareciendo ante Håkan estaba Matthäus, el líder de la Mano de las Sombras. La Mano de las Sombras vivía solo para seguir las órdenes del Gran Duque de Grant, y Matthäus no fue una excepción. Su espíritu de absoluta devoción explicaba por qué se esforzaban por ayudar incluso con estos grotescos asesinatos. La Mano de las Sombras secuestró a las mujeres y, cuando Håkan terminó, se deshizo de sus cadáveres en la ciudad. «¿Qué quieres, Matthäus? Hemos capturado a un espía Tudor. Bueno, solo torturarlo y mátalo». «Sí, señor, pero ese espía es un poco extraño». «¿Extraño?» «Dice que es un mensajero secreto, no un espía. Afirma ser un representante del general Tudor Abecassis». «Vaya. ¿Qué opinas, Matthäus?» Era un espía experimentado. Pero fue arrestado rápidamente considerando eso. Llevaba una carta con el sello del general Abecassis. «Hay muchas razones para creer que es un mensajero». «Un mensajero secreto Tudor», dijo Håkan. «Supongo que debería hablar con él un rato». «¿Debería decirle al general Kirsten y al comandante Grumbel sobre esto?», preguntó Matthäus. «No», respondió Håkan. «No les digas nada». «Como desee, señor». Håkan hizo su camino habitual a la prisión del castillo. El mensajero estaba encadenado a una pared. Era calvo, con ojos saltones de pez y una sonrisa incesante. «Entonces, representas a Abecassis», dijo Håkan, «con que el Gran Duque. Estoy muy honrado de conocerte». De su bolsillo, Håkan sacó la carta sellada que Matthäus le había dado. «Le eché un vistazo», dijo mientras abría la carta. «Pero está todo en blanco, ¿te estás burlando de mí?». «Así es como no dejamos ninguna evidencia», respondió el mensajero. «Esta carta es solo para probar que el sello lleva el escudo de armas del general Abecassis. Para garantizarte mi estatus. Cualquier información adicional sería un estorbo. Todo lo que necesitamos está dentro de mi cabeza. Parece que solo estás tratando de engañarme. ¿Por qué no emitir un juicio después de escuchar lo que estoy a punto de divulgar? ¿Y qué podría ser eso, mi espía arrestado? Un ataque a gran escala de las fuerzas Tudor. Tenemos 100.000 soldados. Te informaré cómo puedes seguir vivo después de que esto suceda. Ataque a gran escala. Tienes excelentes espías, las Manos Sombrías. Por favor, que investiguen un poco. Hasta el último barco en esta región perteneciente a piratas o comerciantes prominentes fue requisado por el ejército Tudor. El transporte no es una tarea sencilla para 100.000 soldados. «Bastardo», amenazó Matthäus, que estaba cerca. Håkan levantó una mano para detener a Matthäus. «Adelante, cuéntame más». Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera,
me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.